Buenos días al profesor Alexander y a los compañeros de curso. El día de hoy me encuentro acá en la Universidad Corhuila con la profesora Ofelia Palencia Fajardo. Ella es economista y es magíster en administración de organizaciones. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo te ha ido? Bien, profe, gracias. Muchas gracias por permitirme este espacio y poder compartir con mis compañeros el conocimiento que usted nos pueda aportar. Bueno, el día de hoy estoy acá para preguntarle a la profe Ofelia sobre el modelo económico boliviano que estamos estudiando este periodo con el profesor Alexander. Y yo le puse en contexto a la profesora que el modelo boliviano, la economía boliviana ha venido sufriendo un cambio significativo desde el año 2006 hasta el 2018 en el que datos no del país, no del presidente, sino del Fondo Monetario Internacional viene presentando unos crecimientos significativos en comparación con muchos países de América Latina, incluyendo también de fuera de América, de Estados Unidos incluso. El modelo económico está basado, le decía la profesora, en 6 pilares fundamentales, que son la retención del excedente económico, la redistribución y ampliación del mercado interno, la inversión estatal creciente, el elevado ahorro interno, la articulación del capital bancario con el sector productivo y la diversificación económica. Le hablaba sobre el excedente la retención del excedente económico. Le decía que las principales empresas de Bolivia fueron nacionalizadas y con eso el excedente económico se quedaba para hacer inversión dentro del país y esas utilidades no salen del país. Con esto han logrado bajar muchos índices como la pobreza, han hecho inversión en educación, en salud, han ayudado a la clase, a la clase productiva. Y con esto pues han logrado crecimientos como lo demuestran su PIB. Entonces yo le quiero preguntar, profe, si usted cree, ¿qué opinión le merece sobre este modelo, pues teniendo en cuenta la información que yo le acabo de dar sobre él? Bueno, los modelos económicos, hay modelos que son ideales, ¿cierto? Pero cuando llegan a un contexto real, el modelo se transforma. Entonces, un modelo económico que tiende a ser socialista, a la redistribución, a ser equitativo y todo es un modelo ideal, pero cuando llega al contexto real hay que mirar cifras, estadísticas, hay que mirar el contexto de la economía al interior del país, ¿cierto? Si ese país ha tenido una alta productividad, o sea, todas las actividades de los sectores económicos se han desarrollado y han crecido durante un periodo, pues listo, es importante. Pero cuando hablamos del Producto Interno Bruto, a veces decimos creció el Producto Interno Bruto, sin embargo en las estadísticas que tiene Bolivia, ¿cierto? De una fuente que es de macrodatos que es importante, venía con un PIB 4 o 6, pero en descenso, o sea, el PIB tenía fluctuaciones, tuvo una fluctuación al 6, pero siempre fue, en el último periodo, fue en descenso, el Producto Interno Bruto. Ahora, esto es una cifra que mide el crecimiento más no el desarrollo. Recuerden que el crecimiento es una variable que está dentro del contexto general de lo que es el desarrollo. Entonces, al descender ese Producto Interno Bruto o subir, no quiere decir que el país haya tenido un alto crecimiento, digamos en términos de redistribución en cuanto a productividad de todas las actividades económicas, porque puede ser que si el país es fuerte en hidrocarburos y han explotado más hidrocarburos, eso implica que eso es lo que ha dado el porcentaje de incremento del Producto Interno Bruto, mientras las otras actividades quedan rezagadas. Y recuerden que esos factores de producción, incluyendo el trabajo, están dispersos en las diferentes actividades de economía, no solamente en la producción primaria, explotación de hidrocarburos. Lo otro que hay que mirar, por eso les digo, es un modelo ideal, pero hay que mirar el contexto. O sea, no se puede caer en paracaídas con un modelo sin haber hecho el análisis profundo de lo que es el contexto. En ese momento,
en el globo terrestre hay globalización de mercados. Entonces, y de inversión extranjera es muy importante para el crecimiento, ¿cierto? Sí. Recuerden que estoy hablando solamente de crecimiento. Entonces, por ejemplo, China tiene crecimiento, Estados Unidos tiene crecimiento, ¿cierto? Que lo miden con el Producto Interno Bruto, pero si quiere hacer un análisis más profundo, deberíamos mirar cuáles son las variables de ese crecimiento, es decir, cuántas personas de la población económicamente activa están vinculados a cada actividad económica y cuál es la actividad económica que ha crecido, porque entonces está beneficiando a un porcentaje de personas que están, por ejemplo, como le comentan, hidrocarburos, que son los que van a generar, digamos, unos buenos ingresos. Lo otro que hay que tener en cuenta, bueno, y si miramos las estadísticas con el modelo que ustedes, Sí, el modelo, aunque el indicador del 4.2 es un indicador aceptable, pero se vino bajando desde que se implementó el modelo de izquierda, ¿cierto? No estoy diciendo que el modelo de izquierda sea malo, como digo yo, los modelos son ideales, pero en la aplicación y las estrategias en la aplicación del modelo es lo que hace que se distorsione. Sí. Entonces, ahora, si estamos en una globalización de mercados, no podemos apartarnos del contexto. Si somos autosuficientes en productividad, es decir, tenemos el sector agropecuario supremamente diversificado, que para eso tiene que tener en cuenta también el contexto y la panorámica de los climas, el suelo, los pisos térmicos, ¿cierto? Sí. Para mirar esa diversificación. Si tenemos un sector industrial altamente desarrollado con tecnología de punta, ¿cierto? Sí. Si tenemos la prestación de servicios de alta calidad, con la implementación también de tecnología de punta, por ejemplo, en salud, en educación, etcétera, pues obviamente podemos cerrar fronteras, o sea, somos autosuficientes, pero si no, sí vamos a necesitar de tener relaciones con otros países que hayan alcanzado ese pico alto en avance tecnológico y científico. Para lograr desarrollarnos y ser autosostenibles. Sí, porque es que hay que entender y aclarar, desarrollo no es solamente equidad, no es solamente que todo un país tenga acceso a algunos ingresos, sino que los ingresos le permitan por lo menos satisfacer todas las necesidades básicas en la escala de Maslow de una manera óptima. Porque China tiene crecimiento y es competencia mundial con Estados Unidos, pero no es un país donde haya bienestar para la población. Hay muchas variables. Entonces, como le digo, el modelo es un modelo ideal. Entonces, da la sensación que en Bolivia se fortalece, todas las empresas quedan como afiliadas al Estado, sí, se fortalece, o sea, pareciese que entonces hay redistribución, porque están mirando la redistribución del ingreso, que también lo hacen los países capitalistas, cuando aplican las políticas macroeconómicas, la fiscal y algunas monetarias, etcétera, para hacer redistribución de los ingresos, ¿cierto? Porque, digamos, de esas rentas hay una inversión social. Que haya corrupción es otra cosa, ¿cierto? Sí, señor. Que de pronto en los países izquierdistas, por lo tajante del modelo, se frena un poco la corrupción. La corrupción. Eso es otra cosa. Pero también se hace redistribución de los ingresos a través de esas políticas. Hablamos, por ejemplo, digamos, hay redistribución de los ingresos, pero entonces pareciese que el capitalista mayor es el Estado, sigue siendo capitalista. Sí, señor. Entonces se vuelve capitalista el Estado, y no puede ser así, porque entonces el Estado, todas las empresas son estatales, dice el modelo. Sí, los principales que son las que más. Entonces son del Estado, entonces resulta que hay distribución del ingreso, pero está el Estado capitalista. Sí, señor. Como le digo, el modelo ideal, súper, pero hay que mirar, yo pienso que lo más importante de eso es cómo se va a hacer, qué políticas macroeconómicas se están implementando. No pensar solamente en el crecimiento económico,
¿cierto? Sino hay que pensar en el bienestar de todos. ¿Y bienestar es qué? Hay que tener en cuenta todas las dimensiones: ambiental, dimensión social, la dimensión físico-espacial, ¿cierto? La dimensión económica como tal, y sobre todo también la dimensión institucional, porque no es fortalecer el Estado, ¿sí? En todo, y pues darle como prioridad a eso, sino que esa distribución sí sea equitativa. Algunos autores surge la pregunta: siendo ese modelo tan ideal, ¿cierto?, tan importante, como que beneficia a todo el mundo, con que hay equidad y hay redistribución de todos esos ingresos, porque a través del tiempo han pasado por diferentes modelos de acuerdo a los desarrollos que se hayan dado, llegan al capitalismo y pasan al socialismo y vuelven a revertir en el capitalismo? Sí, sí. Entonces debe ser que hay estrategias mal utilizadas. Entonces, cuando vamos a hablar de redistribución de ingresos, ahora el PIB determina, sobre todo el PIB real per cápita, realmente cómo está creciendo un país. Pero hay que mirar porque puede que creció, hubo más explotación de petróleo, Sí. encontraron más hidrocarburos, pero ¿y las demás actividades qué? Es que en todas las actividades se genera empleo. Sí, sí. Y hay que combinar todas las variables, ¿no? Índice de inflación, índice de desempleo, porque ahora dicen, no, es que no hay inflación. Hace mucho tiempo en China no hay inflación, porque había miseria. Ellos utilizaron una estrategia y fue capacitar a toda la población, y hay un mercado laboral amplio, pero obviamente como hay mucha oferta de mano de obra capacitada, pues el precio del salario es bajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que apenas les alcanza para satisfacer como la primera unidad primaria. Entonces, necesidad primaria. Entonces, para concluir, el modelo como tal es real, pero en la realidad, en el contexto real, su aplicación no ha sido lo óptimo. Gracias, profe. Bueno, la segunda pregunta que quiero hacerle es respecto a los dos primeros pilares. Cuando hablan de la retención del excedente económico, hablábamos de que las principales empresas son nacionalizadas y los excedentes, que son las utilidades, pues quedan dentro del país. Y la segunda, que es la redistribución y ampliación del mercado interno. Aquí hablamos de que se centra redistribuyen la riqueza, el crecimiento de la economía, disminuyen la pobreza y hay aumento de la clase media. ¿Usted cree que este modelo se puede implementar en Colombia? Mire, en Colombia en ese momento se está pasando por una época bien especial, y es que llega un nuevo gobernante con ideas diferentes a las que tradicionalmente venían, pero no hay que ir a los límites, ¿no? Yo pienso que de los modelos, el capitalista y el socialista tienen variables bien importantes los dos. Hay que combinar los dos modelos para, digamos, mirar, o sea, no es llegar en paracaídas con un modelo a un país sin hacer un diagnóstico de cómo está el país ni qué es lo que se va a hacer, y para hacer un diagnóstico se necesita una trayectoria. Hay que hacer como tomar lo mejor de cada modelo. Yo pienso que está la habilidad del gobernante, sus asesores, ¿sí?, su plataforma de gobierno, en aplicar estrategias adecuadas para que el modelo, o sea, no el modelo como tal, sí, pero coger las variables más importantes del modelo. Estamos hablando de redistribución de los ingresos. Ya tenemos experiencias como Venezuela, ¿cierto? Y yo pienso que trabajar a partir de las experiencias es muy importante. Teniendo en cuenta que Venezuela también era un país altamente productor de hidrocarburos, era uno de los países que en América Latina había tenido un alto crecimiento económico, y por qué no desarrollo, ¿cierto? Y de un momento para otro, pues vino el decrecimiento con altos índices de inflación. Ahora, como les decía antes, hay que combinar las variables, porque no necesariamente que haya una baja inflación quiere decir que está bien. Ahora, pobreza. Hay a nivel mundial unos objetivos de desarrollo sostenible que parten de los objetivos del milenio,
Y el primer indicador que estaban analizando era la brecha de pobreza, ¿cierto? Sí. Se ha llegado a nivel de unas estadísticas, ¿cierto? Y si son estadísticas reales y juiciosas, se evidencia que la brecha de pobreza en todos los países ha aumentado. Y para hablar de pobreza, no es solamente hablar de redistribución en cuestión de generación de ingresos, hay que hablar de otras variables. Entonces hay que mirar en esa escala de variables cuáles son las primeras y cuáles, digamos, son las más importantes, ¿cierto? Porque si decimos dejamos de ser pobres porque estamos ganando un salario mínimo, pero resulta que estamos trabajando y ganamos un salario mínimo, esa población económicamente toda está ocupada, no hay desempleo, pero si el salario no les da el poder adquisitivo para satisfacer unas necesidades básicas, sigue siendo pobre. Lo que pasa es que hemos pasado, y por eso los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen una segunda variable que es hambre cero, porque es que se ha abierto tanto la pobreza hacia la miseria, como sucedió hace mucho tiempo en China. Sí. Que China dejó de ser miserable para ser, digamos, un país en cuanto a desarrollo. Las familias han adquirido cierto bienestar, pero las familias no tienen una calidad de vida alta. El país sí tiene crecimiento económico por producción, y es que han explotado la mano de obra barata y eso minimiza los costos de producción y pueden competir en los mercados internacionales. Siendo un país con ideas de izquierda, socialista, no ha cerrado su comercialización, no. ¿cierto? Sigue abriéndose al mundo porque el mismo Cuba ha pasado por diferentes episodios, que es una fase superior del socialismo, ¿cierto? Que es el comunismo, y ya están dando visos de aperturas. Entonces, no es centralizar. Ahora, si nuestras empresas son tan fuertes y tenemos un desarrollo alto en el sector industrial, ¿cierto? sí. Con alta tecnología, con todas las variables que implica el desarrollo, cerramos fronteras y somos autosostenibles, perfecto, pero eso es un ideal, eso no es una realidad. Ahora, ¿qué es importante? Hablar del fortalecimiento de las MIPYMES, que los países en vía de desarrollo como el Bolivia y todos los países son las que generan mayor empleo. Yo pienso que en ese sentido, si las fortalecen para generar más empleo y para que esa población económicamente activa esté ocupada y minimizar el desempleo, es una buena idea. Pero pues como les digo, hay que mirar estrategias. En conclusión sería no irnos a los extremos, sino sacar el mejor provecho de ambos modelos, de ambos modelos, siempre buscando que no solamente lograr el crecimiento económico, que es una variable de desarrollo, sino que las otras variables de desarrollo también tengan una... Y que los ciudadanos tengan calidad de vida. Exacto. Profesora, muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros, profesor, y espero que pueda ser de gran utilidad esta entrevista el día de hoy.